El día de hoy está en nuestros estudios el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDES, el señor Iván Castillo Cuadra, que vamos justamente a entrevistarlo el día de hoy para hablar varios temas. El día de ayer hubo actividades en Vilca, amigos oyentes, en la plaza principal de este centro poblado San Carlos, en el distrito de Vilca. El día de ayer han entregado cocinas, entre otros, para el servicio alimentario Jaliwarma. Y justamente sobre ese tema y otros vamos a hablar con el señor Iván Castillo, que está en los estudios de nuestra emisora. Señor Iván, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Más También, Huancavelica. Por favor, si nos podría informar sobre las actividades que realizaron el día de ayer. Muy buenos días a todos sus oyentes, es muy grato estar aquí en la frecuencia de Master Mix. Y efectivamente el día de ayer hemos continuado entregando los módulos de cocinas, almacenes y servicios higiénicos. Hay que entender que no es una cocina, sino imagínense un pequeño edificio, una pequeña infraestructura de material noble, donde dentro hay cocinas, almacenes y los servicios higiénicos para los niños como para las madres que cocinan. Entonces ese es un cambio totalmente radical de la forma como se venían preparando los alimentos en nuestras zonas rurales. Bien, en todo caso, esta es una actividad que ustedes están cumpliendo bajo los programas que tienen en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El presupuesto que ustedes han invertido es de considerable suma. ¿Cuánto se ha invertido en estas actividades desde el Ministerio? Más o menos lo que tenemos previsto por cada unidad modular de estos centros que tienen cocinas, almacenes, bordean los 250.000 soles por cada centro que se viene entregando. Hay que destacar que nos falta todavía entregar, y lo vamos a hacer a finales de mayo, con la ministra, viceministros y otros funcionarios, 14 centros parecidos a los que hemos entregado el día de ayer. Entonces, esto es fundamental porque esto complementa la atención que tenemos con el programa Jaliwarma. El programa Jaliwarma en la región atiende más de 74.000 niños en más de 2.400 entidades educativas y con un presupuesto de más de 43 millones de soles. Entonces es un monto bastante significativo e importante que permite consolidar la atención en las zonas más pobres de la región. En este caso, esto está destinado para mejorar el servicio de Jaliwarma, que tiene desayunos escolares, almuerzos en las instituciones educativas. ¿Cuántas instituciones se están atendiendo a nivel nacional y en la región Huancavelica, señor Castillo? A nivel nacional estamos alrededor de 65.000 instituciones educativas y esperamos llegar a 3.7 millones de servicios este año. Eso significa un incremento significativo en relación al año anterior, y en la región, como les decía, quiero repetirlo, estamos más allá de los 74.000 usuarios, más de 2.494 instituciones educativas y más de 43 millones de soles. En este caso, el día de ayer lo que han hecho en Vilca ha sido entregar unos ejemplares de módulos que seguramente lo van a hacer también en toda la región de Huancavelica. Así es. Yo en mi anterior viaje, que ha sido hace un mes atrás, he entregado 2 en Ojoro, el nuevo Ojoro, 2 centros muy similares a los que hemos entregado en Vilca, y nos falta entregar 14 que están ubicados en distintas provincias y distritos. Entonces vamos a regresar para cumplir con ese encargo. ¿Cuánto se prevé a lo largo de la gestión que queda todavía, señor Castillo? En total son alrededor entre 20 y 21 centros modulares que se van a entregar en los números educativos. Y como usted comprenderá, entre el número de instituciones y lo que entregamos hay una brecha todavía muy grande, ¿no? Claro, son una cantidad de instituciones. Exactamente. Entonces, y usted y yo hemos estudiado seguro de instituciones públicas. Así es. Y usted tampoco ha gozado, digo, de la institución que hubiera un comedor, servicios higiénicos para que los que preparan alimentos. No había eso. Entonces, el Ministerio de Educación, gobierno regional, están abocados ahora en el nuevo diseño de centros educativos a que contengan estas cocinas, almacenes y servicios higiénicos que antes no tenían. ¿Por qué? Porque no había servicio alimentario. Así es. En este marco de hechos también ustedes tienen actividades programadas en la región Huancavelica. El día de hoy se va a realizar por la Cuarta Feria Regional Jacobeña de 2016, y también FONCOES creo que es adscrita al Ministerio. Así es. ¿Cuáles son las actividades que están realizando? ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen con Jacobeña y que ya
en varios años pues se ha podido observar de cómo están apoyando a los productores en la región huancavelica. ¿Cuál es la función que están cumpliendo? Sí, Jacubeña a través de Foncodes ha invertido a lo largo de estos, desde 2012 a 2015, alrededor de más de 50 millones de soles acá en la región, y atendiendo a más de 12.145 familias. Y el objetivo de Jacubeña es, a través de diferentes formas de intervención, es apoyar a las familias más pobres a salir de la pobreza a través de emprendimientos, de negocios, de la mejora también de un pequeño portafolio de agricultura familiar, y eso permite a la familia ser más, digamos, ser más resistente a los embates de la pobreza, o sea, no regresar a los niveles de pobreza anterior. Entonces, esta feria lo que presenta durante 2 días, hoy día y mañana, es los emprendimientos, los negocios, pequeños negocios rurales, y es una exposición venta, tanto de la artesanía como productos de pan llevar. Quiere decir que lo ponen en una ventana en el mercado regional, nacional, y también se puede llevar de repente a esos niveles internacionales a los pequeños productores. ¿Hay ejemplos de repente a nivel del país? Efectivamente, creo que la ruta es esa. Nosotros, lo que ha habido ya con Jacubeña es por ejemplo, la presentación en Mistura, en la feria gastronómica más grande del Perú. Jacubeña se ha presentado ya 2 veces consecutivas, y en una de ellas ha ganado el Rocoto de Oro, uno de los participantes de Mistura. Entonces, ¿eso para qué sirve? Sirve para presentar la experiencia a nivel nacional, tener un reconocimiento muy importante, y también ponerse, digamos, a la vista de los hombres de negocios que quieren invertir para generar una mayor escala en la producción de estos productos, digamos, de producción familiar. Así es, la característica, por ejemplo, por lo menos en la región huancavelica, Ayacucho, Apurímac, en regiones pobres, es que, bueno, la mayoría de campesinos, los centros poblados y comunidades es producir pues para el consumo, para el autoconsumo. Y ustedes lo que están haciendo es generar que este autoconsumo no sea simplemente básico y que sea para uno mismo, sino también para el mercado. Esto es lo que se logra entender de esto. En ese marco, ¿ustedes han pensado de repente en algún sentido hacia la producción industrial, o están encaminando algún ejemplo en el país? No, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos a una escala muy pequeña. Claro. Hay otros sectores que tienen esa tarea. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene la tarea de articular. Les pongo un ejemplo clarísimo, ¿no?, que yo acabo de ver en Vilca ayer. Uno cuando va a un almacén, por ejemplo, de Jaliwarma, yo le invito a que usted haga eso, puede ir a un almacén de Jaliwarma, usted va a encontrar productos todos envasados, va a encontrar, por ejemplo, habas, va a encontrar quinoa. Bueno, el haba y la quinoa es de la región huancavelica, pero el que le envasa es de Junín. Y me han hablado de que sí hay un productor aquí en la región que sí recoge la producción local y la envasa también. Entonces, esa es la ruta que nosotros quisiéramos promover en las regiones, es decir, que la producción, productos locales, sean comprados por el programa Jaliwarma. ¿Eso a qué ayuda? A que nuestro campesinado tenga, por ejemplo, una compra más o menos segura. El producto tiene que estar efectivamente en muy buena calidad, porque Jaliwarma compra productos que están en el mercado. Y esto origina una cadena, porque genera empleo en el campo, genera empleo en la ciudad, porque ese pequeño empresario tiene que vender, necesita gente que le permita llevar los productos al almacén, etcétera, etcétera. Entonces, Jaliwarma está en ese camino, y ahí necesitamos asociarnos con las cámaras de comercio, con la dirección de emprendimiento que tiene el gobierno regional, para poder generar esta cadena, ¿no es cierto? Una cadena virtuosa entre lo que Jaliwarma demanda y lo que el productor local puede colocar en la mesa de los niños de Jaliwarma. Bien, en el Ministerio de Inclusión Social no solamente pues está Jaliwarma, CONAMAS o Foncodes, también está otros programas. Podemos de repente superficialmente hablar, por ejemplo, del programa Pensión 65 y Juntos, que también apoya a la población en la región huancavelica. Así es. Pensión 65 en la región tiene más de 21.244 usuarios. Y Juntos está más allá de los 96.000. Entonces, estos dos programas tienen ahora, por ejemplo, y quiero anunciarles, tienen un sistema de monitoreo que permite identificar uno a uno a los usuarios. Pensión 65, nosotros tenemos un sistema que en línea y virtualmente podemos saber dónde está el promotor, cuál es la ruta que ha seguido y a quiénes ha visitado. Y hay algunos promotores que colocan hasta los montos de las facturas y escanean la factura del negocio donde han almorzado o comido. Entonces,
el monitoreo, por ejemplo, el seguimiento a nuestros usuarios de pensión se da en tiempo real. Entonces no hay forma de que alguien nos diga, no sabemos quién estará ahí, si se estará emitiendo bien la plata, si serán los usuarios o no. Aquí hay un seguimiento uno a uno. De Pensión 65 se habla muy bien porque es un programa que apoya pues a personas que realmente lo necesitan, pero habría de repente algunos vacíos en algunos puntos donde, bueno, algunas personas que cumplen los requisitos, entre otros, no habrían accedido pues al programa, entre otros, están en búsqueda todavía de más usuarios. Aquí el presupuesto todavía alcanza. ¿Cómo está viéndose este tema? Sí, señor Castillo? es un poco duro a veces explicar la lógica en la que funciona un programa como pensión, pero pensión tiene cada 3 meses bajas, y es por el perfil etario de los usuarios, es decir, gente de tercera edad, es gente que fallece. Entonces eso nos da una especie como de respiro para poder incorporar nuevos usuarios. Y esta tarea de incorporación de nuevos usuarios se hace con las municipalidades locales. No lo hacemos desde Lima, sino es la unidad de focalización distrital que funciona en cada municipalidad y es la que se encarga del registro. Ahora ese registro se ha automatizado, ya no es a través de papeles. Entonces eso permite que en menor tiempo posible uno pueda tener, por ejemplo, ya la clasificación socioeconómica y seguir el procedimiento ya en el programa, ¿no? Y poder efectivamente tener más usuarios en Pensión 65. El programa Juntos también seguramente ha ido manejando cantidad de usuarios en la región de Huancavelica. ¿Esto va creciendo, decreciendo? ¿Cómo está manejándose, por lo menos en las regiones como Huancavelica? Ha crecido el programa. Y efectivamente tiene que ver con porque la gente cree que, por ejemplo, que el programa Juntos solamente es que se le asigna un dinero a la madre de familia que se encarga de llevar a sus hijos a los dos servicios, el servicio educativo y a los controles, tanto de ella como de su menor hijo, al centro de salud. Pero eso tiene que ver con un asunto de corresponsabilidad, es decir, la madre, el sector salud también. ¿Y eso qué supone? Supone tener al hijo bajo control, es decir, saber si está con anemia, si está inmerso, por ejemplo, en desnutrición crónica, ¿no es cierto? Entonces todo eso nos permite los controles. La madre también tiene que estar en muy buenas condiciones cuando está en proceso de embarazo, por ejemplo, requiere una serie de controles. Entonces hay una corresponsabilidad que se da entre el programa, la madre que es parte del programa y otros sectores, como en este caso el sector de educación y el sector salud. Entre todos los programas del gobierno, más criticados es justamente el programa Juntos, pues, ¿no? Pero algunos detalles que se ha ido escuchando y seguramente también usted lo ha podido percibir en las diferentes regiones. ¿Qué opina en relación, por ejemplo, de decir que es un programa de asistencialismo y otros críticas que vienen de diversos sectores? ¿Cuál es la opinión que vienen desde el mismo programa? Me gustaría escucharla. Así ha sido. Creo que se ha hecho una especie de fetiche en relación al término asistencialismo, ¿no? Porque uno cree que uno regala dinero a alguien que lo requiere sin ningún motivo. Es decir, mira, basta que uno diga que es pobre y le van a regalar plata. Ese es, digamos, el lado más crítico, ¿no? Y no es así, ¿no? Lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, en el programa Pensión 65 le damos una pensión a ciudadanos peruanos extremo pobres, en este caso del campo, porque básicamente es en el campo, pero también en la ciudad, pero en Huancavelica es fundamentalmente en el campo, a ciudadanos que no han tenido durante toda su vida activa ninguna posibilidad de poder capitalizarse y tener un ingreso autónomo. Entonces, para alguien que está fuera de este programa dice, pero si le dan 125, ¿para qué alcanza 125? Estamos hablando de personas extremo pobres que en algunas localidades con 125 pueden pagar el servicio de luz, pueden pagar su cuota de agua, ¿no es cierto? O comprar algunos medicamentos. Entonces no es la solución al problema, es una pequeña ayuda que se da, ¿no es cierto? Pero es una ayuda que tiene que ver con el reconocimiento a un sujeto de derechos, ¿no? Porque no es la gente, detrás de esa crítica, amigo periodista, está la mirada que se ayuda a los pobres. No, nosotros lo que estamos haciendo es, estamos dando un incentivo a los ciudadanos, porque son ciudadanos que tienen derechos. ¿No? Estamos reconociendo. ¿Qué significa, por ejemplo, para alguien que recibe pensión 65 tener un DNI? Era gente que no tenía DNI. Entonces, imagínense usted y yo sin DNI caminando por la ciudad. No podríamos hacer una actividad en el banco. Usted dice, pues no tenemos derechos, ¿no? Exactamente. Entonces el DNI le reconoce su condición de ciudadano y con esa DNI puede atenderse en salud.
Entonces ya accede a otros servicios. Entonces, pensión es un mecanismo que ha permitido descubrir que tenemos una población que atender y que no atendía el Estado peruano. Entonces ahí no hay ningún regalo, hay una mirada de derechos ahí. Bien, un buen detalle por ese asunto, pero había aportes también dentro de las críticas que ha existido, así como menciona, pues corresponsabilidad en temas de educación y salud. Tendría que también ligarse, pues, como recomendación de tantas cosas que hemos escuchado, el tema, pues, ligado al asunto productivo, ¿no? Si el hermano campesino, por ejemplo, bueno, dentro de las auditorías que se dice, se conforma de repente con un monto que recibe y deja de trabajar, sino que también debería de, en este caso, pues, exigírsele que haya un nivel de producción y a que siga trabajando, pues, en la chacra, en sus actividades agrícolas o ganaderas, entre otros, de los aportes que hemos escuchado, por lo menos en nuestra región huancavelica. ¿Qué le parece esta opinión? Sí, también las he escuchado, es decir, que el incentivo que nosotros damos desincentiva a la población para seguir con sus actividades, por ejemplo, agrícolas. Y eso no es tan cierto, es decir, efectivamente pueden haber algunos casos, no es la tendencia generalizada, porque como usted comprenderá, la bonificación, el bono que se les da, no es precisamente algo que les solucione todos los problemas que tienen en casa, es un pequeño incentivo. Y ese incentivo, y sobre eso sí hay data científica, se han hecho estudios, la mayor parte de los usuarios lo utilizan en útiles escolares, en la matrícula, uniformes para los niños, y eso tenemos la data fresca, es decir, se ha incrementado, por ejemplo, la matrícula de niños en comunidades campesinas. Y eso es la educación, efectivamente, y ese es un efecto directo de programa Juntos, amarrado con la asistencia en educación. Bien, ¿y cómo está trabajando el Ministerio de Inclusión Social con el Gobierno Regional de Huancavelica, con la actual gestión? ¿Cuáles son las actividades que han ido realizando últimamente? Si nos pudiera informar, señor Iván. Sí, nosotros, tanto con los gobiernos locales, tenemos una actividad permanente, o sea, la mayor parte de los programas dependen mucho del trabajo que hacemos de forma articulada con los gobiernos locales. Le decía al inicio que programas como Juntos, Pensión 65, Jaliwarma también en menor medida, pero sí hay una relación con gobiernos locales, requieren una articulación en objetivos, ¿no? Si no tenemos la data que nos proveen los gobiernos locales, no es posible, por ejemplo, identificar a los potenciales usuarios de Juntos y Pensión. Entonces ahí hay un trabajo permanente con ellos. Con el gobierno regional venimos trabajando en distintas áreas. Una de las principales, digamos, es lo que tiene que ver con el FED, que es un fondo de estímulo al desempeño para la mejora en el tema de la desnutrición crónica infantil y también en el desarrollo infantil temprano. Justamente hoy día en la mañana, en una hora más, estamos en el gobierno regional con el vicegobernador, todos los jefes territoriales de los programas de MIDIS y de los fondos, para tener una reunión de trabajo en el cual nosotros vamos a explicar los avances que tenemos como programas y los retos y problemas, cuellos de botella que podamos tener y cómo nos articulamos con el gobierno regional. Porque como ustedes deben comprender, sus oyentes también, nosotros ya nos vamos de la gestión pública, pero vienen otros administradores del ministerio y este esfuerzo debe continuar. Esta es una política de Estado, no es una política de un gobierno en particular. Así es. Bueno, señor Iván, muchas gracias por visitarnos. Si tuviera algo más que mencionar, por favor, adelante, el micrófono es suyo. Le agradezco la oportunidad. Sí, ratificarle a sus oyentes que tenemos una feria que empieza el día de hoy, el día de mañana, una feria, la cuarta feria regional de Jacubeyña, donde va a haber una exposición venta de distintos productos de emprendimientos rurales de la región. Y lo otro que quería hacer mención es hacer un llamado a los padres de familia, a los ciudadanos en general, a estar vigilantes con los programas sociales, ¿no? A evitar que estos sean víctimas del clientelismo político y también vigilar que los servicios que vienen en los programas sean de la más alta calidad. Si hay alguna queja, hay que quejarse en los medios de comunicación, pueden hacerlo también, nos sirve eso a nosotros como alerta, como alarma, pero también los programas están prestos a escuchar sus demandas para poder ser canalizadas. Yo le agradezco muchísimo su interés por las noticias del MIDIS. Bien, pues muchas gracias, señor Iván, muy amable por visitarnos. 7 de la mañana con 53 minutos, amigos oyentes, hemos conversado con el señor Iván Castillo Cuadra, jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que está en Huancavelica realizando actividades. Pausa comercial, regresamos. El comentario, el análisis, la información objetiva, la crítica, los puntos de vista, las voces de los protagonistas, la primicia informativa, todo en un programa con la mirada puesta en las noticias. Pulso Regional.